Si nosotros eh, dibujamos entonces el estímulo termoalgésico, que es lo que está pasando en esta imagen, vamos a ver cómo en cualquier parte del cuerpo esto aplica. Aquí no hay división de si es del ombligo para arriba o hacia abajo. Esto es general, todo el cuerpo hacia el cuello, también del cuello hacia arriba es trigémino, pero en este caso vamos a dibujar el tracto. Vamos a cambiar de color. El tracto, vamos a ponerlo en un color morado, espinotalámico. Entonces, y los reflejos. Entonces, espinotalámico. Aquí no voy a hacer diferenciación entre espinotalámico, el tracto espinotalámico lateral versus el espinotalámico anterior. Los dos llevan información termoalgésica. Me voy a ir más al que es más grande, que es espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces voy a representarles espinotalámico lateral. Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a poner primero de un color diferente cómo viaja. Entonces tenemos que se activa un receptor cutáneo por un estímulo de dolor y temperatura. Y este va a viajar, va a mandar la aferencia, va a hacer relevo en el ganglio espinal y va a entrar a la médula espinal. A partir de que entra a la médula espinal, ¿qué me refiero a que entra? A que hace esto, o sea, llega el estímulo doloroso, y cuando está aquí, exactamente en la raicilla nerviosa, en la fisura lateral dorsal, entonces ahí es cuando empieza a ver o empiezan a suceder diferentes cosas. Lo primero es que se va a activar antes de entrar a la sustancia gris, se va a activar esta zona de aquí, que es donde está el tracto dorsolateral o tracto de Isauer. Y entonces, lo que va a pasar es que, o sea, la primera cosa que pasa es que el estímulo se va a transmitir tanto hacia arriba, 2 niveles hacia arriba y 3 niveles hacia abajo, y se va a activar los niveles medulares espinales de esos niveles. Por eso les digo que dorso lateral o del Isauer son tractos, es un tracto ascendente y descendente en la misma médula espinal. Es decir, lo primero que sucedió es que se amplificó el estímulo. ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí, todo lo que pase va a estar amplificado. Es decir, lo siguiente que vaya a dibujar va a pasar en los 5 o 6 niveles medulares por donde se amplificó esto. Entonces, ya se activó esto. Lo siguiente que va a pasar es que el estímulo va a hacer relevo en las láminas sensitivas de Rexel. Va a entrar por la 1, luego va a ser la 2, y entonces la lámina 2 va a decir, ok, como tú eres estímulo de dolor y temperatura, entonces voy a hacer contigo 3 cosas. La primera es que te voy a mandar para que des reflejos. La segunda es que vas a formar, te vas a cruzar de lado, porque el dolor se cruza en la médula espinal, ahorita les explico el por qué, y vas a formar espino talámico y espino reticular. Entonces, aquí la lámina 2, lo que va a hacer es que va a mandar el relevo hacia la lámina 4 y la lámina 6, y de ahí va a pasar lo siguiente. Primero vámonos con los reflejos. Entonces, lo que va a hacer es que de aquí se va a continuar hacia las láminas motoras y va a activar a las motoneuronas que están en el asta ventral. Y de ahí va a salir la eferencia motora, y a esto que ingresa, activa y regresa del mismo lado, o sale el estímulo motor, este arco
se le conoce como arco reflejo flexor ipsilateral. O sea, normalmente me va a generar el reflejo del mismo lado por donde ingresó el estímulo. Pero existe otro arco reflejo, o sea, este es el arco reflejo flexor ipsilateral. ¿Ok? Entra por el mismo lado izquierdo y sale el reflejo motor flexor del mismo lado izquierdo. Pero fíjense cómo puede pasar lo siguiente. Imaginen el siguiente escenario. Están caminando en la playa y encuentran una fogata y en eso pisan con el pie descalzo un carboncito prendido de la fogata. Y entonces el arco reflejo flexor ipsilateral lo pisan con la pierna del lado derecho. El arco reflejo flexor ipsilateral va a hacer que esa pierna se flexione por el dolor que le generó. Pero, ¿qué pasaría si yo hiciera lo mismo con la otra pierna? Pues me caería de boca, ¿no? Porque también se flexionaría la otra pierna. Entonces, existe un reflejo contrario, es decir, existe un reflejo que lo que hace es que mantiene extendido el otro lado o me ayuda con una extensión a retirar con el otro lado del cuerpo el estímulo doloroso. A ese arco reflejo se le llama arco reflejo extensor contralateral o extensor cruzado. Lo que pasa aquí es esto. También se cruza por la lámina 10, activa a las motoneuronas contralaterales y sale un reflejo o una orden motora hacia los músculos del otro lado. Entonces, este es el arco reflejo extensor cruzado. Entonces, fíjense cómo la información recién entra a la médula espinal y ya amplificó y dio reflejos. Y ven cómo no hemos avanzado hacia la corteza cerebral. Entonces, ya que amplificó y dio los arcos reflejos flexor ipsilateral y extensor cruzado, también lo que va a suceder es que, fíjense, en el dibujo previo donde dibujamos grácil y cuneiforme, vemos que grácil y cuneiforme se cruzan hasta el tallo cerebral, es decir, viajan ipsilateral en toda la médula espinal y hasta el tallo cerebral es donde se cruzan. Dolor y temperatura, al ser un estímulo tan importante que llegue a la corteza cerebral, no puede cruzarse en el tallo cerebral. ¿Por qué? Porque el tallo cerebral tiene muchas estructuras. Es como, por ejemplo, ¿en dónde es más fácil maniobrar un avión? En el hospital, en el aeropuerto de, no sé, Mazatlán, donde es muy chiquito, tiene 1 o 2 pistas, o en el John F. Kennedy en Nueva York. Pues obviamente en el de Mazatlán, que tiene 1 o 2 pistas. Entonces, es más fácil maniobrar porque no hay tantos aviones, no hay tantas cosas que tenga que perder tiempo maniobrando el avión. Es lo mismo, imagínense que la médula espinal es muy sencillo de maniobrar los cables, o está destinado para maniobrar estos cables para que se crucen de manera rápida, a diferencia del tallo cerebral, que tiene un montón de estructuras. Entonces, el dolor y temperatura, al ser una sensación tan importante, luego que llega a la médula espinal, se va a cruzar y se va a ir por, aquí estarían los cables que forman el tracto espinotalámico lateral, en el cordón lateral ventral. Entonces, si ya lo vemos en este corte coronal, lo que va a hacer es, además de todos esos arcos reflejos, se va a cruzar
más o menos el cruce de todos los cables de una región tarda en cruzarse 2 niveles medulares. Entonces, en 2 niveles medulares ya todos los cables que entraron se cruzaron. Y como ya va cruzado, ya no tiene que detenerse en el tallo cerebral. Entonces, fíjense cómo asciende rápidamente por toda la médula espinal, en el cordón lateral ventral, pasa por todo el tallo cerebral, por el lemnisco medio, junto con grácil y cuneiforme. No se unen, pero ahí van los 3 trayectos juntitos, hasta llegar al tálamo. Entonces, se cruzó acá para no tener que hacer ningún relevo en el tallo cerebral. Y llega a hacer relevo en el tálamo, en el núcleo ventral posterior. Y de ahí salen fibras tálamo-corticales, que pasa por la cápsula interna, región subcortical, y llega a su destino final, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, y entonces ya con esto identifico en dónde me está doliendo. O sea, si yo me pico el muslo, no necesito verme dónde me pique, yo sé, o mi corteza sabe, gracias a mi homúnculo sensitivo, mi corteza sabe que me pica el muslo. Entonces con espino talámico voy específicamente a localizar el dolor. Ahora, espino reticular lo que va a hacer es semejante a lo que ya habíamos dibujado, es decir, también va a manejar dolor y temperatura, pero en el esquema tenemos que dibujarle una especie como de tachecitos en el centro de la imagen, que esto está representando a la serie de núcleos de la formación, así se llama, de la formación reticular de todo el tallo cerebral. Estos corresponden a las del mesencéfalo, estos corresponden a los del puente, y esto corresponde a los de la médula oblongada, ¿ok? Esto es espino reticular. Otra estructura que debemos dibujarle aquí es aquí el hipotálamo, más o menos estaría en esta zona, y con esto podemos ya representar espino reticular. Entonces, fíjense, vamos a dibujar lo mismo. Igual ingresa, se acciona el receptor cutáneo, con un estímulo termoalgésico, viaja la aferencia, se mete a la médula espinal, se mete por acá, pasa todo lo que ya vimos que se amplifica, salen los reflejos, la lámina 2 decide que va a cruzar la información, se hace la lámina 1, 2, 4, 6, la cruza y en esta zona estaría espino reticular. Espino talámico lo pusimos de morado, o sea, espino talámico va aquí, en el cordón lateral ventral, y ya empieza a subir su información para irse a la corteza. Espino reticular va pegadito a espino talámico, entonces ya las fibras empiezan a subir de igual manera. Entonces ya se cruza la información y viaja espino reticular igual por toda la médula espinal, por el cordón lateral ventral. Y entonces va a empezar a hacer relevos en la formación reticular de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo. Entonces, cuando hace, y ahí termina espino reticular, aquí no es que se active un lado o el otro, aquí es que se activa de manera bilateral, por eso está en el centro la formación reticular. Entonces, cuando se activa la formación reticular de la médula oblongada, se activa el centro cardiorrespiratorio y entonces aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, una persona que le está doliendo algo mucho, quiere decir que tiene una reacción de taquicardia y taquipnea. Cuando se activa la formación reticular de
el puente, entonces sale una vía descendente en donde le va a ir ahí al nivel medular donde entró, es decir, aquí en esta zona, que esta vía descendente se llama vía retículo espinal, le libera aquí opioides endógenos para bloquear el estímulo y que no esté pasando tanto estímulo doloroso a la corteza. Hablando de esto, o sea, por ejemplo, si nosotros hablamos del dolor y temperatura, debemos de tomar en consideración que la corteza cerebral no puede trabajar con muchos estímulos dolorosos, o sea, que estén pasando mucho tiempo. Entonces, ha diseñado a lo largo del tiempo muchos mecanismos que generan que el dolor se module. Entonces, uno de los primeros es, por ejemplo, las fibras que transmiten vibración, tacto fino, presión y propiocepción están cubiertas de mielina, los axones. Las fibras que transmiten el dolor y la temperatura no. Entonces, obviamente viaja mucho más. Aquí es como la cola de impresión de una impresora. Lo primero que llega es lo primero que se imprime. En la médula espinal, en la impresora, en la médula espinal es lo mismo. Lo primero que llega es lo primero que se transmite. Entonces, por ejemplo, te picas el dedo y entonces se va a empezar a transmitir la información dolorosa hacia la médula espinal. Pero nuestra reacción, o sea, ya damos el reflejo, quitamos el dedo, pero nuestra reacción inmediata después de quitar el dedo, o cuando te quemas o lo que sea, es o agitar la mano, o si te quemaste, pues chuparla, o lo que hacen los animales, ¿no? Que se lamen las heridas. Esto es un mecanismo de modulación de dolor. Es decir, ¿qué va a pasar? Como la información de BTPP viaja por fibras mielínicas, pues va a viajar más rápido. Entonces, si tú te sobas, por ejemplo, estás generando en la zona donde te picaste, te lesionaste, información de vibración de tacto fino. Entonces, se va a mandar información al mismo tiempo de dolor y de tacto fino o de presión. Y entonces, pues, ¿cuál va a llegar primero? BTPP. Y entonces va a bloquear que entre a la médula espinal el dolor y la temperatura. O sea, sí van a entrar algunas, pero menos que si no hicieras nada. Por eso nuestra respuesta natural es sobarnos, agitar la mano, de los animales chuparse o lamerse las heridas. ¿Para qué? Para modular el dolor, porque viaja más rápido la vibración o la humedad, el tacto fino, la presión, que el dolor y la temperatura. Y esto es un mecanismo de modulación de dolor. Y así hay muchísimos mecanismos de modulación de dolor a lo largo de todo el sistema nervioso, y uno de ellos es el de la formación reticular, que le libera opioides endógenos a la lámina 2, que tiene receptores para opioides, y entonces bloquea la transmisión de dolor. Eso es lo que pasa cuando se transmite o se activa la formación reticular del puente. Y fíjense qué pasa cuando se activa la formación reticular de el mesencéfalo. Primero, esa formación reticular va a llegar a activar a un grupo de núcleos del tálamo, tanto anterior como posterior. Este tálamo anterior y posterior van a activar al hipotálamo. Y del hipotálamo van a salir fibras histaminérgicas, es decir, que liberan, y esto tiene que ser bilateral, que activan a toda la corteza cerebral mediante la liberación de histamina, para que así la corteza cerebral se despierte. Entonces, a todo esto que acabo de poner en amarillo, que es la activación de la formación reticular del mesencéfalo
la activación de los tálamos, el hipotálamo y luego fibras histaminérgicas a toda la corteza se le conoce como SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Y esto es lo que nos mantiene en estado de despierto. El término correcto es no estado de conciencia, porque tenemos o se puede tener cierto nivel de conciencia hasta dormido o hasta en coma. El término correcto es estado de despierto. Entonces, la liberación de histamina en la corteza cerebral es lo que nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta. Y entonces eso es lo que hace SARA. También va a activar al sistema límbico de la corteza y esto es lo que va a generarme el que le dé la interpretación sentimental al dolor. Entonces, si vemos esto mismo en un esquema, vamos a poder apreciar cómo aquí está lo mismo el nervio sensitivo, el receptor, el ganglio espinal, está aquí. Luego vean cómo viene el cable. Y vean cómo lo mismo pasa, esto es por debajo del ombligo y este cable está entrando por arriba del ombligo. Entonces vean cómo es grácil y este es cuneiforme. Y entonces vean cómo entran a la médula espinal, viajan de manera ipsilateral hasta llegar a hacer relevo en el tallo cerebral, en la médula oblongada, en el núcleo de grácil, que está hacia lo medial, y cuneiforme, que está hacia lo lateral. Vean cómo salen las fibras, se cruza de lado. Estas fibras se llaman fibras arqueadas internas y viajan tanto en la vía de grácil como de cuneiforme en el tallo cerebral dentro del hemisco medial hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y ya de ahí se distribuyen dependiendo de dónde, o sea, ven como la cara está hacia acá, mano, brazo, tronco, muslo, pierna, pie. O sea, aquí está el homúnculo sensitivo. Entonces, así es como está discurriendo grácil y cuneiforme. Y luego, si vemos cómo se transmite en este esquema, por ejemplo, aquí puedo ver, nada más por ver dónde se está cruzando, vean cómo se está cruzando en la médula espinal, vean cómo grácil y cuneiforme se cruzan hacia el tallo cerebral. Entonces, yo sé nada más por esto que esto es lo que estos son los receptores para estímulos dolorosos y térmicos, ganglios espinales, ven cómo hacen relevo en el haz de Lisauer para amplificarse, y luego ya se cruza, se va hacia el cordón lateral ventral, y vean cómo ya sube directamente hasta el tálamo, el núcleo ventral posterior y posteromedial, y ya de ahí se va a la corteza somestésica y ya sabes dónde te dolió o dónde te quemaste. Entonces, esa es la diferencia entre grácil y cuneiforme versus que es el de dolor y temperatura. En este caso nada más está representado acá espinotalámico. No, ese ya es otro, ese es espinocerebral. Y vean cómo acá, o sea, cómo acá abajo, es para el cuerpo, pero vean cómo también hace lo mismo, o pasa lo mismo con el trigémino, pero esto ya es para la cara, y hace lo mismo, pero ya en el tallo cerebral. Entonces acá, lo que del cuello para abajo, desde C2 hacia abajo, es por parte de nervios espinales, y el dolor y la temperatura y vibración y tacto fino de la cabeza, o bueno, de C2, C3 hacia arriba, es por el trigémino. Y entonces así es como tenemos el resumen de las vías ascendentes principales. Nos falta espinocerebelosa, que esas se las voy a explicar
Espinocerebelosa ventral y dorsal, les dije que eran las que llevaban la propiocepción a el cerebelo. Eso no llega a la corteza cerebral. O sea, sería una propiocepción inconsciente. Es decir, solo la sabe el cerebelo, no la hace consciente. La propiocepción que hace consciente la corteza es la que le llega por vía grácil y cuneiforme. Entonces ven como aquí en este esquema tenemos la entrada de los cables que vienen de los receptores que tenemos en las articulaciones, y vean cómo van viajando por el espino cerebeloso ventral y dorsal, las dos. Y entonces cuando ya llegan al tallo cerebral, espino cerebeloso ventral se mete hacia el cerebelo. Más adelante que veamos tallo cerebral veremos esto, pero se mete al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, y espino cerebeloso ventral, dorsal, perdón, se mete se va hacia el cerebelo y también se mete por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, va de nuevo. Espino cerebeloso ventral es el que se cruza y se mete por el superior. Y espino cerebeloso dorsal es el que se mete a la médula espinal, y al llegar al tallo cerebral, a la médula oblongada, se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y entonces ya le transmitimos la propiocepción al cerebelo de manera inconsciente. Entonces, esto es importante que entiendan que la propiocepción transmitida por grácil y cuneiforme llega a la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral ya sabe dónde están nuestras articulaciones, toma la decisión de mover algo y le va a dar la orden al cerebelo de que planifique ese movimiento, pero el cerebelo ya no necesita saber o no necesita que le diga a la corteza dónde están las articulaciones, porque ya le llegó la propiocepción de los fascículos o tractos espino cerebeloso ventral y dorsal. Entonces, eso es como lo importante de las vías ascendentes sensitivas.